Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. 10 minutos después, el conteo de votos a favor de Uzumaki Naruto comenzó a superar de nuevo al del tercer Hokage, a un ritmo que se podía ver a simple vista. Muchos de los Jonin que habían votado eran miembros de los principales clanes de Konoha, como Hyuga y Roichi. Al principio, se esperaba que acataran la voluntad de sus respectivos líderes de clan, para luego, en conjunto, emitir su voto y decidir quién sería el siguiente Hokage. Pero ahora, esto ya no solo concernía a los ninjas civiles. Muchos shinobi de los grandes clanes también habían hecho tratos con Kurama. Como resultado, incluso los Hyuga, Nara, Yamanaka, Akimichi y otros clanes tradicionales ya no podían controlar la situación. ¿Qué podían hacer? ¿Decirles a los miembros de su clan que ya votaron que retiren su apoyo? ¿Amenazarlos? ¿Apoyar al tercer Hokage aun si eso significaba destrozar a sus clanes desde dentro? Si solo 2 o 3 miembros del clan hubieran votado por Naruto, no se habrían preocupado. Podrían haber ordenado de inmediato que se restringiera a esos pocos o incluso castigarlos por traicionar al clan. Pero no eran 2 o 3. Eran casi todos. Y no era solo un clan el afectado. En este momento, desde cada uno de los grandes clanes de la aldea oculta de la hoja, los miembros del clan se estaban uniendo en torno a Uzumaki Naruto, Hyuga, Nara, Yamanaka, Akimichi. Los nombres fundadores de la nobleza shinobi de Konoha todos aparecían bajo la bandera de Naruto. Al ver cómo la marea de votos se inclinaba abrumadoramente hacia el lado de Naruto, Sasuke sintió una extraña sensación de alegría. A este ritmo, esos fósiles, el tercer Hokage, Shimura Danzo, pronto serían arrojados al basurero de la historia. Shikamaru, Hinata, Ino y otros jóvenes ninjas de élite nunca imaginaron un giro tan dramático de los acontecimientos. Incluso sus propios clanes habían decidido apoyar a Naruto. No se lo habían dicho. No lo sabían. Resulta que, tantos de sus compañeros de clan ya habían tomado su decisión. En otro lugar, Orochimaru observaba cómo Naruto, una vez más, convocaba a un grupo de Jonin de élite usando sus misteriosos poderes. Toda la escena dejó a los espectadores en un silencio atónito. Bien jugado. Orochimaru no había esperado que la influencia de Uzumaki Naruto llegara tan profundo en la estructura de poder tradicional de Konoha. Y lo que es más importante, esos grandes clanes no podían detenerlo ni siquiera si lo intentaban. Al mismo tiempo, gentes como Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo ciertamente nunca imaginaron que llegaría a esto. Orochimaru entendía en lo que ellos habían confiado. Creían que los Hyuga, los Nara, los Yamanaka y los demás clanes leales a Konoha los apoyarían sin dudarlo. Pero ahora, gracias a las maniobras previas de Naruto, la mayoría de los shinobi veteranos de Konoha ya habían sido persuadidos. Incluso si un puñado de Jonin seguían siendo leales al tercer Hokage, sus votos combinados ya no eran suficientes para cambiar el resultado. Uzumaki Naruto. Orochimaru fijó su mirada en el joven que flotaba sobre la multitud. Su expresión parpadeaba con emociones encontradas. Pero por dentro, estaba innegablemente conmocionado. La gente de Tsunagakure, el daimyo de la Tierra del Fuego, el daimyo del País del Viento, incluso el primer Hokage y el segundo Hokage convocados desde la Tierra Pura, nadie lo esperaba. Las tácticas de Uzumaki Naruto habían sido mucho más meticulosas y devastadoras de lo que nadie podría haber predicho. Preparadas con antelación, lanzadas en el momento crítico. Un golpe decisivo. Por todo el estadio, los aldeanos de Konoha, en las gradas, Iruka y muchos de los ninjas de la hoja, miraban con shock cómo los votos de Naruto se disparaban de nuevo, superando a los del bando del tercer Hokage. El pánico se extendió. Incluso los clanes nobles ahora estaban del lado de Naruto. ¿Qué podían hacer el tercer Hokage y Danzo? ¿Quedaba algún camino que pudiera cambiar el rumbo de los acontecimientos? ¿Podían detener lo que se avecinaba? Entre los aldeanos más desesperados, algunos ya habían comenzado a imaginar un futuro donde Uzumaki Naruto se convirtiera en el quinto Hokage. Considerando cómo lo habían tratado en el pasado, temían las consecuencias. Temían la represalia. En ese momento, Ataque Kakashi se mantenía en silencio mientras toda la arena caía en un silencio escalofriante. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a moverse. ¿Y Kakashi? Permanecía tranquilo, completamente imperturbable. Kakashi no dijo una palabra. Con el rostro inexpresivo, caminó hacia el muro de votación.
Comenzó a contar el último recuento. Mientras hacía los cálculos en silencio, todos los ojos en la sala de exámenes se volvieron hacia él. Debido al aumento masivo de votos, Kakashi tardó más de 10 minutos en terminar. Verificó, luego volvió a verificar, y luego verificó por tercera vez. Finalmente, alzó la voz. A partir de este momento, Uzumaki Naruto tiene 842 votos. El tercer Hokage tiene 582 votos. Tan pronto como Kakashi terminó su anuncio, un ensordecedor estruendo sacudió la sala. Se acabó, de verdad se acabó. Uzumaki Naruto va a ser el quinto Hokage. Estamos perdidos. Después de cómo lo tratamos, nos buscará sin duda. Tercer Hokage, no se rinda. Usted siempre será nuestro Hokage. Tercer Hokage. Las voces estallaron en cada rincón de la audiencia. Los aldeanos de Konoha, atormentados por su culpa por cómo trataron a Naruto en el pasado, ahora estaban aterrorizados por la idea de que él llegara al poder. Incluso si Hiruzen Sarutobi había caído en desgracia, incluso si era conocido por sus compromisos y su inacción, él seguía siendo su escudo. Les daba demasiado miedo imaginar un futuro liderado por Naruto. Así que vitoreaban a la vieja guardia, no porque creyeran, sino porque temían. Mientras tanto, los líderes de los clanes, Hyuga y Ashi, Nara Shikaku, Yamanaka y Noichi, observaban en silencio. Al ver a Naruto a punto de ganar, sintieron un extraño alivio. Habían evitado tomar un partido públicamente. Ahora que la marea había cambiado claramente, incluso si había una reacción adversa, no caería sobre ellos. Lejos arriba, Orochimaru, el primer Hokage, el segundo Hokage, el Daimyo de la Tierra del Fuego, el Daimyo del País del Viento y otros observaban el resultado en silencio. Ninguno de ellos sabía qué movimiento podría hacer Hiruzen Sarutobi ahora. Entre la multitud, ninjas jóvenes como Hinata, Shikamaru y otros no podían contener su emoción. Si no aparecían más Jonin, si la votación continuaba, Naruto se convertiría en el quinto Hokage. Su amigo. Su camarada. Su hermano. ¿Cómo no sentirse orgullosos? Pero la vieja guardia, el tercer Hokage, Shimura Danzo, estaban lejos de estar tranquilos. Sabían exactamente qué tipo de persona se había convertido Uzumaki Naruto. Veían su astucia, su decisión y, sobre todo, su rencor. Si Naruto realmente ascendía, ellos serían los primeros a los que buscaría. Y así, desde las sombras de la Cámara del Consejo, Omura Mitokado y Koharu Utatane, los ancianos consejeros de Konoha, no podían aceptarlo. No podían aceptar que un chiquillo como Uzumaki Naruto se sentara por encima de ellos, dando órdenes, comandándolos, atreviéndose a montarse sobre sus cabezas. A medida que la selección del Hokage se acercaba a su conclusión, y la victoria de Naruto se volvía casi cierta, Koharu y Omura intercambiaron miradas. Luego miraron hacia Hiruzen y Danzo. Sus ojos lo decían todo. Los medios convencionales ya no son suficientes. Se requieren medidas extraordinarias. Y Hiruzen lo vio. Danzo lo vio. Asintieron. Permiso concedido. Con un entendimiento silencioso. Koharu y Omura se movieron. Dieron la señal. Comiencen. En secreto, transmitieron órdenes a los Jonin leales a sus facciones. Usando señales manuales silenciosas transmitidas dentro de sus círculos, emitieron la orden. Interrumpir el procedimiento. Destruir el lugar del examen. Sabotear la selección del Hokage. Cuestara lo que costara. Naruto no debía poder tomar el asiento. Todo lo que necesitaban hacer era interrumpir la selección del Hokage, forzar el colapso de la votación. Si lo lograban, Uzumaki Naruto nunca sería nombrado el quinto Hokage. En ese momento, cientos de Jonin avanzaron bajo órdenes secretas, su ímpetu sacudiendo todo el estadio. Se escucharon jadeos por toda la multitud. ¿Qué está pasando? Los ancianos de Konoha están intentando sabotear la votación del Hokage. Nadie podía creer lo que estaba presenciando. Los otrora respetados consejeros de Konoha, Koharu Utatane y Omura Mitokado, habían caído tan bajo como para interrumpir abiertamente los procedimientos. Pero sus acciones también demostraban otra cosa. La facción de Hiruzen Sarutobi ya no tenía más cartas que jugar. No tenían forma de contrarrestar la creciente influencia de Naruto. Y sin embargo, Uzumaki Naruto, todavía flotando en el cielo, ni siquiera parpadeó. No pestañeó. Ni siquiera se molestó en abrir los ojos. Simplemente se quedó allí, tranquilo y en silencio, observando el caos que se desarrollaba abajo. Porque no necesitaba actuar. Alguien más ya estaba preparado. En el centro de la arena de exámenes, Ataque Kakashi se erguía impasible. Su rostro sin emociones. Su único ojo visible se ligeró un poco. Luego, el relámpago crujió. Un destello brillante explotó en el escenario mientras Kakashi levantaba la mano, una vibrante espada de pura electricidad cobrando vida en su agarre. Hoja de relámpago. Sable de trueno.
Un rugido zumbido, como una tormenta retumbante, resonó en la sala. La energía que irradiaba la espada era abrumadora. Incluso los cientos de Jonin, aquellos leales a los consejeros, se congelaron instintivamente a mitad de carga. Por un breve instante. Silencio. Y luego, estilo del colmillo blanco. Destello final. La voz de Kakashi resonó. Alzó la espada alto y, en un abrir y cerrar de ojos, la balanceó. Un estridente y penetrante clan. Resonó como el grito de un dragón. Pero no era un dragón. Era el grito del trueno al cortar el aire a velocidad supersónica. Una luz blanca cegadora estalló en el campo de batalla. El cielo y la tierra fueron momentáneamente tragados por el relámpago. Segundos después, a medida que la visión regresaba lentamente, los aldeanos de Konoha se frotaron los ojos, luchando por comprender lo que acababan de presenciar. Y entonces lo vieron. Lo que tenían ante ellos. Era mucho más aterrador que incluso la demostración anterior de Naruto. Cientos de Jonin. Partidos en dos. Cortados limpiamente por ese único y deslumbrante golpe. Sin dudarlo. Sin piedad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos, desde el genin de menor rango hasta el oficial de más alto rango, miraron con un shock absoluto. El tercero Hokage, Shimura Danzo, Omura Mitokado, Koharu Utatane, sus rostros estaban pálidos. Nunca habían imaginado que Kakashi, un mero Jonin bajo su mando, poseyera un poder en la cúspide del nivel de Kage. Imposible. ¿Cuándo alcanzó este nivel? Incluso Sarutobi Hiruzen no podía decir con confianza que sobreviviría a un ataque así. Danzo apretó los puños. No podía creerlo. Ese Kakashi débil y ingenuo, a quien una vez manipulé con solo unas pocas palabras, ahora tiene un poder que podría incluso superar al mío. Al menos, cuando no estoy usando el Sharingan. En las gradas, Hinata, Shikamaru y otros estaban igualmente atónitos. El Kakashi Sensei que conocían era fuerte. Pero esto. Era otra cosa. Esa espada. Ese relámpago. Ese golpe. Estaba en un nivel completamente diferente. Incluso la expresión de Orochimaru se torció de incredulidad. Sus ojos dorados se estrecharon. Esa técnica, esa hoja. No podía entenderlo. ¿Cómo había dominado Kakashi una técnica tan avanzada de liberación de rayo? Ya había creado Raikiri, un movimiento mortal por derecho propio, pero esto. Este sable de trueno. Estaba en otra dimensión. La mente de Orochimaru corría a toda velocidad. Y entonces, se dio cuenta de la respuesta. Tenía que ser Naruto. El Kakashi de antes era fuerte, sí. Pero era predecible. Estancado. No fue hasta que entró en contacto con Uzumaki Naruto que algo comenzó a cambiar. Y ahora, Kakashi Atake había evolucionado. Los líderes de los clanes Hyuga, Akimichi, Yamanaka y otras casas nobles, permanecieron en silencio, atónitos, mientras el poder abrumador de Kakashi se revelaba ante sus ojos. Derribó a cientos de Jonin, de un solo golpe, nadie podía creerlo. Sus rostros estaban pálidos, sus mentes en blanco. Maldición, ¿qué estamos haciendo aquí? Todos los pensamientos de resistencia se desvanecieron al instante. Incluso los líderes de Tsunagakure, el daimyo de la Tierra del Fuego y el daimyo del País del Viento estaban visiblemente conmocionados. Y en las gradas. Incluso el reanimado primero Hokage, Hashirama Senju, y el segundo Hokage, Tobirama Senju, se sorprendieron por la pura fuerza destructiva que Kakashi acababa de desatar. Especialmente Hashirama. Sus ojos se abrieron. Una vez vio a Madara Uchiha partir montañas y valles con el balanceo de su espada mientras empuñaba su Susanoo perfecto. Pero esto. Este tajo de ataque Kakashi. Era comparable. Sin Susanoo. Sin poder visual. Solo pura liberación de rayo y técnica de espada. El terreno no se desmoronó esta vez, pero el poder no era menos aterrador. El hecho de que una fuerza tan grande pudiera ser wielded por un shinobi sin ningún dojutsu visual o chakra de bestia con cola, envió escalofríos incluso al dios de los shinobi. Increíble, de alguien de la generación más joven. Mientras tanto, Kakashi bajó el brazo y dejó que la hoja de relámpago en su mano se disipara. Parpadeó una vez, luego se desvaneció en un destello de chispas. Como si la masacre de momentos atrás nunca hubiera ocurrido. Se mantuvo erguido y frío como siempre. Luego, con una voz firme e inquebrantable, declaró: "Quienquiera que se atreva a interferir con la selección del Hokage será tratado como un traidor a la aldea, y será eliminado sin dudarlo". Sus ojos se estrecharon, mirando hacia el Consejo de Ancianos. Por favor, señor Omura. Señora Koharu. No vuelvan a actuar por impulso. Después de todo, dudo que cualquiera de ustedes esté preparado para exterminar a todos los Jonin de sus clanes, ¿verdad? Sus palabras estaban teñidas de una tranquila burla. Planas, pero penetrantes. Golpeó a los dos consejeros de Konoha como una bofetada en la cara.
Omura Mitokado y Koharu Utatane, asesores del Hokage desde hacía mucho tiempo, apretaron los dientes con furia. Años de cuidadosa planificación. Arruinados. Los Jonin que murieron no eran solo soldados desechables. Eran la columna vertebral de sus respectivos clanes. Cada uno representaba un pilar del poder de su familia. Un Jonin no era un ninja cualquiera. Eran la voz decisoria, la fuerza más poderosa en la jerarquía de un clan. Fue gracias a su control sobre estos shinobi de élite que Omura y Koharu habían podido mantener su autoridad como asesores senior de Konoha. ¿Y ahora? Cientos de esos activos, aniquilados en un instante, por un solo hombre. Y lo que es peor, por alguien a quien una vez vieron como un simple subordinado. Omura Mitokado y Koharu Utatane estaban hirviendo de rabia. En este momento, si pudieran despedazar a Kakashi, sin duda lo harían. Kakashi. Masculló Omura entre dientes. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la furia. Pero aún así, no se movió. Los puños de Koharu temblaban a sus lados, su mandíbula tan apretada que parecía que sus dientes podrían hacerse añicos. Lo odio más que a nadie. Y sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a actuar. El recuerdo del golpe de Kakashi, de cómo cortó a cientos de Jonin en un instante, estaba grabado en sus mentes. ¿Atacarlo ahora? Morirían antes de siquiera llegar a su alcance. Claro, hace décadas, ellos mismos habían sido shinobi, discípulos del segundo Hokage, para más señas. Habían conocido el campo de batalla. Pero esos días habían pasado hacía mucho tiempo. Eran viejos. Su control del chakra estaba oxidado. Sus reflejos eran lentos. Y sobre todo, no habían librado una batalla real en años. Ahora eran políticos. Consejeros. Sentados cómodamente en sus altos asientos mientras las generaciones más jóvenes sangraban en las líneas del frente. Y ahora uno de esos mismos shinobi, se había vuelto contra ellos. Enfrentar a ataque Kakashi en este momento, más bien podrían cavar sus propias tumbas. Al otro lado de la arena, Kakashi permanecía inmóvil, su mirada fría y afilada. La espada había desaparecido, pero la amenaza permanecía. Ver a Omura y Koharu hervir en silenciosa rabia, era más que suficiente para él. Su odio no significaba nada si carecían de la fuerza para actuar. Mientras tanto, el tercer Hokage Hiruzen Sarutobi y Shimura Danzo asimilaban la escena. Vieron las expresiones destrozadas de Omura y Koharu, y por primera vez en mucho tiempo. Sintieron miedo. La marea había cambiado por completo. Este era el momento, el punto de inflexión más crítico. Si no lo detenían ahora, si no actuaban, todo lo que habían construido, todo a lo que se aferraban, se derrumbaría. Y justo entonces, los ojos estrechados de Danzo se iluminaron con una idea. Se giró ligeramente hacia Hiruzen. Inclinándose, susurró algo al oído del tercer Hokage, su voz tan baja que ni siquiera los shinobi cercanos podían oír. Las cejas de Hiruzen se fruncieron. Se giró hacia Danzo, con los ojos llenos de incertidumbre y vacilación. Pero Danzo simplemente asintió, frío y decidido. Lo que sea que sugiriera, no iba a ser nada limpio. Para aquellos que estaban con el tercer Hokage, la situación había alcanzado su punto más crítico y peligroso. Si no hacían nada ahora, no tendrían más remedio que ver a Uzumaki Naruto ascender como el quinto Hokage. Shimura Danzo no tenía la intención de dejar que un simple muchacho se sentara en el poder por encima de él. Una idea oscura y siniestra comenzó a tomar forma en su mente. Inclinándose cerca de Hiruzen Sarutobi, Danzo le susurró al oído. Aún quedan algunos Jonin disponibles. Los ojos del tercer Hokage se abrieron ligeramente por sorpresa. ¿Más Jonin? ¿Acaso casi todos los Jonin activos de la aldea ya habían emitido su voto? Al ver la confusión en la expresión de Hiruzen, Danzo continuó con calma. Hablo de los Jonin retirados, aquellos que se vieron obligados a abandonar el campo de batalla debido a heridas o edad. Quizás ya no estén activos, pero todavía conservan el título de Jonin, ¿no es cierto? En ese instante, la mirada apagada de Hiruzen se volvió a encender. ¿Sí? Había caído en un pensamiento rígido. Por estándares convencionales, los derechos de voto generalmente se reservaban para los Jonin activos, aquellos aún capaces de combatir y servir. Pero técnicamente, cualquiera que hubiera sido ascendido a Jonin retenía ese rango, independientemente de si estaba retirado, discapacitado o llano en las líneas del frente. En otras palabras, todavía había Jonin que no habían emitido sus votos, Jonin en los que podían contar de su lado. Al darse cuenta de este vacío legal, el tercer Hokage le dio inmediatamente una orden a Danzo. Reúne a tu gente. Recupera esos votos. Danzo asintió y transmitió la orden a sus subordinados que esperaban. Mientras el tercer Hokage se giraba hacia ataque Kakashi, le hizo un gesto a él y a los demás para que esperaran un poco más. El resto de la audiencia solo podía mirar, perplejos.
¿Qué podrían estar tramando ahora el tercer Hokage y su facción? No tenían idea de qué clase de último recurso estaba a punto de usar la vieja guardia. Pero a Naruto no le importaba. Cualesquiera que fueran sus planes, los enfrentaría de frente. Vengan contra mí con todo lo que tengan, los aplastaré a todos con la justicia. Pasó cerca de media hora. Los hombres de Danzo regresaron, llevando cientos de autorizaciones firmadas de Jonin retirados, heridos y ancianos. Naturalmente, todos esos votos fueron para el tercer Hokage. Danzo, levantando un grueso fajo de pergaminos, se adelantó y declaró en voz alta para que todos oyeran. Estos son 300 votos adicionales en apoyo al tercer Hokage. Luego se giró hacia Kakashi. Kakashi, cuéntalos. La declaración resonó en el estadio de los exámenes Chunin. Todos los que la oyeron entendieron inmediatamente lo que acababa de pasar. El bando del tercer Hokage había conseguido de alguna manera 300 votos más, de quién sabe dónde. Si esas papeletas eran legítimas, entonces el equilibrio de poder había cambiado por completo. Kakashi aceptó los pergaminos de Danzo. Ni él, ni Naruto, ni Kushina o Minato, parecían particularmente sorprendidos. En cambio, Kakashi examinó la lista de nombres y levantó una ceja. Habló, con la voz teñida de un frío sarcasmo. Señor Danzo. Señor tercer Hokage. Ustedes dos son realmente impresionantes. Ser capaces de asegurar el apoyo de tantos Jonin retirados, estoy lleno de asombro. Las palabras de Kakashi dejaron claro a todos de dónde habían venido esos misteriosos votos. Y la audiencia quedó atónita. Nadie esperaba que el bando del tercer Hokage descendiera a un nivel tan bajo. Pero esto solo probaba lo amenazados que se sentían por el abrumador apoyo que Naruto había reunido. Si no hubieran sido empujados a la desesperación, nunca habrían recurrido a un movimiento tan desvergonzado. Sí, técnicamente hablando, no había nada ilegal en ello. Pero moralmente, era deshonroso. Aún así, sin importar cuán deshonroso pareciera, esos 300 votos contaban. El recuento del tercer Hokage subió a 882 votos, superando los 842 de Naruto. Para los aldeanos más conservadores de Konoha, e incluso algunos de los ninjas de la hoja como Iruka, el revés trajo un alivio. Uf, eso estuvo cerca. El tercer Hokage sigue siendo el tercer Hokage. Estuvimos a punto de terminar, pero lo logró con un último truco, G. Ese chiquillo, Uzumaki Naruto, debe estar acabado ahora. En ese momento, los aldeanos de Konoha no podían evitar murmurar entre ellos. La tensa atmósfera que había flotado sobre los procedimientos finalmente comenzó a disiparse. Para ellos, ahora parecía imposible que Naruto pudiera sacar más Jonin. La victoria parecía pertenecer al tercer Hokage. Muchos creían que Hiruzen Sarutobi había asegurado su posición una vez más. En el bando de Naruto, sin embargo, la tensión aumentaba. Hinata, Shikamaru, Ino y los demás que apoyaban a Naruto comenzaron a ponerse ansiosos. Danzo es una serpiente, murmuró Ino, sintiéndose genuinamente sorry por Naruto. Esto no es justo en absoluto, apretó los puños Hinata, visiblemente molesta. Incluso Shikamaru frunció el ceño, profundamente pensativo. No podía pensar en ninguna forma plausible en que Naruto pudiera revertir la situación. En otro lugar, los pesos pesados que observaban desde la barrera, el primer y segundo Hokage, el daimyo de la Tierra del Fuego, el daimyo del País del Viento y los shinobi de Tsunagakure, junto con líderes de clanes como Yashiryuga, Inoichi Yamanaka y Shikaku Nara, también se habían resignado al resultado. Ninguno de ellos podía imaginar que Naruto todavía tuviera unas bajo la manga. Sin embargo, justo cuando el bando del tercer Hokage comenzaba a triunfar de nuevo, Naruto se mantuvo firme. No había miedo en sus ojos azules del cielo. De hecho, la comisura de sus labios se curvó hacia arriba en una sutil y confiada sonrisa. Supuse que algo así pasaría. ¿De verdad pensaron que había terminado? Señor tercer Hokage. Señor Danzo. Cuando Naruto pronunció el último nombre, todos podían escuchar el inconfundible sarcasmo en su voz. En ese momento, Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo, Mitokado Omura y Utatane Koharu se pusieron rígidos. ¿Acaso tenía Naruto todavía unas bajo la manga? No, esto no es bueno. Todos pensaron lo mismo, casi en pánico. Si Naruto todavía tenía un movimiento más. Ellos no tenían más cartas para contrarrestarlo. Toda la sede quedó atónita. Nadie esperaba que el bando de Naruto todavía tuviera algo preparado. En ese momento, Naruto se giró hacia su padre, el cuarto Hokage, Minato Namikaze. Padre. Minato asintió sin palabras en respuesta a la señal de su hijo. Luego, Flash. Se desvaneció en un instante usando la técnica del dios relámpago volador. Un momento después. Más de 500 ninjas de élite aparecieron a la vez. No.
Una fuerza completa de 1000 shinobi de nivel Jonin apareció en un deslumbrante espectáculo. No eran oficialmente Jonin por rango. No habían solicitado el examen de ascenso. Pero en términos de poder y habilidad, todos eran verdaderos Jonin en todos los sentidos. Kurama, de pie junto a Naruto en su forma humana, los presentó a ambos lados, igual que antes, para que no hubiera confusión. Luego, Naruto levantó la mano. Dio una sola orden. Todos ustedes, soliciten el examen de Jonin. Aquí. Ahora. En ese momento, los 1000 poderosos shinobi soltaron su aura completa, una temible ola de chakra de nivel Jonin Pico erupcionó, sacudiendo toda la sede hasta sus cimientos. La abrumadora presión barrió todo el espacio como un tsunami. Todos quedaron boquiabiertos. Los más atónitos de todos fueron los miembros centrales de la vieja guardia de Konoha. Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Mitokado Omura y Utatane Koharu. Estaban completamente atónitos. Nunca imaginaron que Naruto hubiera entrenado a tantos shinobi de alto nivel en secreto. Si contabas todos los ninjas bajo el mando de Naruto ahora. Él solo y el del poder de una aldea oculta completa. De hecho, incluso sin Konoha. Incluso sin apoyo oficial. Uzumaki Naruto tenía suficiente fuerza para crear una Konoha completamente nueva desde cero. En ese momento, la vieja guardia, Hiruzen, Danzo, Omura, Koharu, permanecieron inmóviles, incrédulos. Y también los aldeanos, Iruka, otros shinobi de Konoha, e incluso los poderosos líderes de clanes como Yashiryuga, Inoichi Yamanaka y Shikaku Nara. Sus ojos estaban desorbitados por el shock. Presentes entre la multitud no solo estaban los aldeanos y los líderes de los clanes. Incluso el primer y segundo Hokage, Orochimaru, el daimyo de la Tierra del Fuego y los shinobi de Tsunagakure observaban en silencio atónito. Tantas figuras poderosas se habían reunido aquí, y ahora, ante todos ellos, se erguían 1000 shinobi de nivel Jonin, incluyendo los 500 que habían aparecido antes. Todos ellos estaban detrás de Uzumaki Naruto. Todos ellos eran su gente. Toda la sede estaba en incredulidad. Todos estaban atónitos. Pero a medida que el shock se desvanecía, el tercer Hokage se dio cuenta rápidamente de algo. Una idea desesperada chispeó en su mente. Pueden ser fuertes. Pero todavía no son oficialmente Jonin. Mientras él, el Hokage, se negara a ascenderlos, entonces técnicamente no eran Jonin. Y si no eran reconocidos oficialmente, no podían votar. Lo que significaba que él todavía tenía la mayoría. Acorralado, pero no derrotado, el tercer Hokage alzó la voz hacia Naruto. No apruebo estas solicitudes de ascenso a Jonin. ¿Realmente creen que este es el momento de solicitar un ascenso? Pero en el momento en que las palabras salieron de la boca de Hiruzen Sarutobi, Naruto contraatacó. Con dureza. Como un trueno que cae, su voz resonó en toda la sede. ¿Rechazarlos? 1000 shinobi con fuerza de nivel Jonin solicitan su ascenso a usted, y usted se niega, sin siquiera pensarlo dos veces. Eso no es precaución. Eso es cobardía. Eso es egoísmo. Temes perder tu poder, así que les niegas a otros la oportunidad de ascender. ¿Te llamas a ti mismo Hokage? Dices que proteges la aldea, pero eres tú quien está ahogando su futuro. Tú y tus secuaces, Danzo, Omura, Koharu, son la razón por la que Konoha está corrupta hoy. Es por culpa de ustedes, de este sistema podrido, que la aldea no puede avanzar. Las palabras golpearon como martillazos. El tercer Hokage, Danzo Shimura, Mitokado Omura, Utatane Koharu, toda la vieja guardia del liderazgo de Konoha, permanecieron inmóviles, completamente atónitos. Especialmente Sarutobi Hiruzen. Acababa de hablar. Y en un instante, Naruto volvió toda la narrativa en su contra. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, permaneció inmóvil, incapaz de responder. Y luego, justo en ese momento, dos figuras imponentes se adelantaron. Jiraiya y Tsunade, dos de las legendarias tres bestias legendarias de Konoha, finalmente hicieron su movimiento. Pero esta vez, no estaban aquí para apoyar a su antiguo maestro. Estaban aquí para oponerse a él. Maestro, se acaba aquí. Naruto será un mejor Hokage para Konoha de lo que tú nunca lo fuiste, dijo Jiraiya con el corazón pesado, su expresión llena de emociones encontradas. La multitud se agitó. Ver a Jiraiya el galante, uno de los mayores héroes de Konoha, del lado de Naruto, era algo que nadie esperaba. Él, que una vez idolatró al tercer Hokage. Ahora se oponía directamente a él. Luego llegó la siguiente sorpresa. Tsunade, la princesa del clan Senju, nieta del primer Hokage Hashirama Senju, se adelantó. Sandaime. Apártate. Su voz era tranquila, pero sus ojos decían mucho. Miró a Hiruzen Sarutobi con una mirada profundamente complicada. Una vez, él había sido su venerado maestro. Un símbolo de sabiduría. Un anciano al que respetaban. Pero ahora.
Ahora, se había convertido en alguien retorcido por el poder y el interés propio. El corazón de Tsunade estaba pesado, pero su postura era firme. Con Jiraiya y Tsunade erguidos junto a Naruto, toda la audiencia se estremeció. Incluso los aldeanos, Iruka, los shinobi de la hoja reunidos, todos miraban con incredulidad. Incluso sus propios estudiantes, incluso las bestias legendarias. Primero Orochimaru intentó matarlo. Y ahora los otros dos le han vuelto la espalda también. La caída del tercer Hokage se sintió como el trágico final de una otrora gran era. Pero lo que pasó después, nadie podría haberlo predicho. Justo cuando Jiraiya y Tsunade expresaban su apoyo. Dos figuras más se adelantaron. El primer Hokage, Hashirama Senju. El segundo Hokage, Tobirama Senju. Sus miradas se volvieron hacia Hiruzen, Danzo, Omura y Koharu, y la mirada en sus ojos estaba llena de una profunda decepción. Miraron a su antiguo alumno, Sarutobi, y a los camaradas a quienes una vez confiaron el futuro de la aldea. Así, es como se ha convertido Konoha bajo su vigilancia. El arrepentimiento en sus expresiones lo decía todo. Una vez habían entregado la aldea a Sarutobi con fe. Y ahora, esa fe se había hecho añicos. Luego, tanto el primer como el segundo Hokage expresaron públicamente su apoyo a Uzumaki Naruto. Toda la sede erupcionó. Se escucharon jadeos desde todas las direcciones. Los aldeanos de Konoha, Iruka, los clanes shinobi, e incluso los Jonin de élite, todos quedaron en silencio, atónitos. Incluso los Hokages fundadores. Incluso ellos eligieron a Naruto. Mientras tanto, Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Mitokado Omura y Utatane Koharu, los llamados ancianos de la aldea oculta, se quedaron completamente sin palabras. No había nada más que decir. Habían intentado todo. Habían conspirado, torcido las reglas, tirado de todas las cuerdas, y aún así, habían perdido. La multitud ahora estaba unida en apoyo a un solo hombre. Uzumaki Naruto. Incluso el primer y segundo Hokage, incluso las bestias legendarias. Incluso los líderes de los grandes clanes, todos habían elegido a Naruto. Sarutobi Hiruzen miró a su alrededor aturdido, la realidad finalmente hundiéndose. Nunca había imaginado que su legado terminaría así, rechazado por sus estudiantes, superado por una nueva generación y abandonado por la gente que pensó que lo seguiría. En cuanto a Shimura Danzo, cuando vio que la situación se deterioraba por completo, se giró tranquilamente. Esta no es una batalla que pueda ganar, pero... Naruto lo vio al instante, intentando huir antes de que termine la selección del Hokage. Ni en sueños. La reunión todavía estaba en sesión. De ninguna manera se permitiría que Danzo se fuera, no bajo la vigilancia de Naruto. En ese momento, Naruto convocó el chakra del mundo natural, aprovechando la energía del cielo y la tierra. Un resplandor dorado erupcionó en el aire sobre él. Una flecha sagrada, brillante, ardiente con energía divina, se formó en el espacio ante él. Su luz era cegadora. Todos los que miraban quedaron atónitos por la pura intensidad de ella. Y luego, Naruto disparó, la flecha sagrada de destrucción atravesó el cielo como un juicio divino. Un destello de luz. Un rugido de poder. Y la flecha golpeó el suelo, directamente en el camino que Danzo intentaba usar para escapar. ¡Bum! Una masiva onda de choque explotó hacia afuera. El polvo y los escombros surgieron del impacto, y la tierra tembló bajo sus pies. Danzo se quedó inmóvil. Sus ojos estaban desorbitados por la incredulidad. Sus instintos le gritaban que se moviera, que corriera, pero su cuerpo no le obedecía. Sus defensas estaban hechas añicos. Su compostura, desaparecida. La cruda presión de esa única flecha lo había inmovilizado por completo. Luego la voz de Naruto resonó. Tranquila. Fría. Inevitable. Señor Danzo. Nadie se va hasta que el consejo concluya oficialmente. Había burla en su tono. Pero también autoridad absoluta. Danzo se giró lentamente. Aprietó los dientes. Quería gritar, quería vengarse. Pero podía sentirlo. La marea había cambiado por completo. Esta no era una batalla que pudiera ganar hoy. Tragó su furia y se obligó a volver a la fila, en silencio, hirviendo, esperando su momento. Todos observaron en silencio. Ni una sola alma se atrevió a hablar. No después de presenciar a Shimura Danzo, uno de los líderes más temidos y astutos de Konoha, ser completamente suprimido por Uzumaki Naruto frente a toda la aldea. Incluso los partidarios restantes del tercer Hokage. Solo pudieron permanecer allí, en conflicto y conmocionados. Sin otras opciones. Hiruzen Sarutobi, aplastado bajo el peso de la opinión pública y el ímpetu abrumador de Naruto, aprobó a regañadientes las solicitudes de ascenso. Todos los shinobi de nivel Jonin fueron reconocidos oficialmente. Y en ese momento, el apoyo de Naruto se disparó en otros 1,000 votos. El recuento final.
1,842 votos, Uzumaki Naruto. El estadio resonó con el peso de este momento histórico. En medio de un extraño y pesado silencio, Kakashi se adelantó hacia el muro de votación. Comenzó a contar cuidadosamente los votos de ambos lados, una y otra vez. Finalmente, después de más de 10 minutos de repetida verificación, el recuento final fue confirmado. Ahora declaró. El número de votos que apoyan al tercer Hokage, 882. El número de votos que apoyan a Uzumaki Naruto, 1,842. La voz de Kakashi resonó en toda la sala, firme y poderosa, asegurándose de que todos en la sede lo oyeran claramente. Naruto había recibido 1,842 votos. Casi 2000. En contraste, el apoyo del tercer Hokage se detuvo en 882. Una diferencia de casi 1000 votos. El resultado era claro para todos. Kakashi barrió su mirada por la sala antes de anunciar solemnemente, sin dudarlo. El bando de Uzumaki Naruto ha triunfado con una abrumadora mayoría. Ahora, esperamos la proclamación final. Con eso, Kakashi dirigió su atención al asiento más alto de la cámara, donde el daimyo de la Tierra del Fuego se sentaba en silencio. Porque en el mundo shinobi, para que uno se convierta en Hokage, el sello final de legitimidad debe venir del daimyo de la Tierra del Fuego. Incluso si toda Konoha se uniera detrás de alguien. Sin la aprobación del daimyo, esa persona no podría convertirse oficialmente en Hokage. En ese momento, todos los ojos se volvieron hacia el daimyo del fuego. Su mirada se posó en la multitud, especialmente en Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage. Parecía indeciso. Como si lo estuvieran acorralando. Era el daimyo de toda la Tierra del Fuego. Y sin embargo, cuando se trataba del nombramiento del Hokage de Konoha, un cargo destinado a servir a su país, ni siquiera lo habían consultado previamente. A decir verdad, el daimyo no quería que Uzumaki Naruto fuera el siguiente Hokage. Pero el voto abrumador desde dentro de Konoha ya había tomado su decisión. Intentar negarlo ahora solo causaría un mayor descontento. Consideró brevemente retener su reconocimiento. Pero Naruto, de pie cerca, vio la vacilación en los ojos del daimyo. Y por supuesto, Naruto no tenía la menor intención de darle la cara al daimyo del fuego. En su visión del futuro, el título de daimyo podría incluso no necesitar existir. En el pasado, la relación entre las aldeas ocultas y sus respectivas naciones se basaba en una simple verdad. Los shinobi no se ocupaban de la gobernanza o la producción. Su enfoque era el entrenamiento, dominar el chakra, mejorar su fuerza. No podían gestionar países enteros. Después de todo, si un ninja pasaba 10 horas al día perfeccionando sus habilidades, y tú pasabas 10 horas manejando papeleo. Entonces, en el campo de batalla, te aplastarían. Así que ¿cómo podías seguir pretendiendo gobernar sobre ellos? Pongamos el ejemplo del tercer Hokage. Pasaba la mayor parte de su tiempo gestionando Konoha, sumado a la vejez. Su fuerza ahora era apenas una sombra de su antiguo esplendor. Pero la visión de Naruto era diferente. En su futuro, una vez que el mundo shinobi estuviera unificado, no habría más guerras. Y sin guerras, los ninjas ya no volcarían sus vidas en inventar versiones más mortíferas del jutsu de la bola de fuego o la técnica del dragón de agua. En cambio, podrían centrarse en el cultivo, en el progreso, aprovechando su chakra y sus únicas habilidades de ninja. Para aumentar la productividad, no la destrucción. Si todos se volvían más fuertes y productivos, el mundo mismo evolucionaría. Todos estaban teniendo un buen día. Pero en ese momento, Uzumaki Naruto se giró hacia el vacilante daimyo de la Tierra del Fuego y habló con calma. Señor daimyo. Por favor, elija sus palabras con cuidado. Su voz era plana, inexpresiva. No había ira, ni alegría, solo una escalofriante neutralidad. Y sin embargo, para todos los presentes, especialmente para el propio daimyo, esas dos frases resonaron como una amenaza inconfundible. Pero ahora, el bando de Naruto había aplastado abrumadoramente a la facción del tercer Hokage en la votación. Con tal ímpetu. Nadie se atrevía a desafiar a Naruto, ya no. El daimyo del fuego, inquieto por la penetrante mirada de Naruto, rompió en un sudor frío. Su voz tembló mientras finalmente cedía. Yo, en nombre de la Tierra del Fuego, por la presente declaro, Uzumaki Naruto. Como el oficial quinto Hokage. Y así, en ese momento. En el momento en que esas palabras salieron de la boca del daimyo. La sala cayó en un silencio atónito. Pasó un segundo. Luego, como un dique que se rompe, erupció el júbilo. Los partidarios de Uzumaki Naruto, Hinata, Shikamaru, Sasuke, Sakura. Y más de 1000 Jonin.
Incluso los espíritus del primer Hokage, segundo Hokage, Jiraiya, Tsunade, Kushina, Minato y Kakashi, todos celebraron a su manera. Risas. Abrazos. Lágrimas de alegría. Naruto lo había logrado, se había convertido en el quinto Hokage. Pero en el otro lado. El derrotado tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, y su facción permanecieron en silencio. Koharu Utatane y Omura Mitokado, los viejos consejeros, no podían creerlo. Estaban preparándose para retirarse en paz. Solo para ser derrotados por un chiquillo al que una vez vieron como una simple molestia. En cuanto a Shimura Danzo, era una pesadilla. Había pasado décadas conspirando, soñando, luchando por el título de Hokage. Solo para que le fuera arrebatado. Por un adolescente que todavía estaba creciendo en fuerza. En un solo momento, con un ímpetu arrollador, todo lo que quería, desapareció. Hiruzen miró fijamente al daimyo que acababa de reconocer a Naruto. El último clavo había sido martillado en el ataúd de Suera. Ahora entendía. Su tiempo había terminado de verdad. Mientras tanto, Naruto permanecía inmóvil, tranquilo y compuesto, mirando a la multitud, finalmente luciendo una sonrisa. Una de verdad. La clase de sonrisa que solo llega cuando has escalado la montaña con tus propias manos. Pero la celebración fue corta. Porque Naruto no tenía la intención de dejar que el día terminara con solo vítores y aplausos. Flotando sobre la multitud, ahora como el quinto Hokage, alzó la voz con una autoridad firme. Nuevo Hokage, nuevas reglas. Con efecto inmediato. Declaro las siguientes órdenes. Primero, disolver la organización secreta de Danzo Shimura, Root. Segundo, arrestar a todos los miembros de Root, incluyendo al propio Shimura Danzo. En el momento en que el decreto de Naruto resonó en la cámara. Caos, jadeos, gritos. El pánico se extendió por la audiencia. Nadie lo esperaba. Que Naruto, recién nombrado Hokage, actuara con una decisión tan despiadada. Pero esta era la nueva era. Y Naruto había terminado de jugar a la política. Comiencen la purga. En ese momento, Shimura Danzo observaba con incredulidad cómo Uzumaki Naruto se movía públicamente contra él. Por supuesto, estaba furioso. He caminado por el mundo shinobi durante décadas, pensó amargamente. ¿Y ahora, un simple muchacho se atreve a arrebatarle mi poder? Sus ojos se oscurecieron. No iba a aceptar esto. Pero Naruto no había terminado. Segundo. Con efecto inmediato, Mitokado Omura, Utatane Koharu y todos los funcionarios senior del Consejo de Konoha son destituidos de sus cargos. Tercero. Todos los instructores actuales de la Academia Ninja, incluido Umino Iruka, son relevados de sus deberes. El cargo de director de la Academia queda disuelto. Cuarto. Todos los shinobi de servicio activo de Konoha son suspendidos temporalmente. Se anunciarán nuevas asignaciones más tarde. Las órdenes llegaron rápidamente, una tras otra, nítidas, finales, incuestionables. Uzumaki Naruto acababa de ser declarado el quinto Hokage, y ya estaba promulgando reformas drásticas. No solo se estaba dirigiendo a Danzo y a Root. Estaba desmantelando toda la estructura política que se había construido bajo la influencia del tercer Hokage. Incluso los maestros ninja, aquellos responsables de entrenar a la próxima generación, no se salvaron. Porque Naruto entendía algo crítico. La academia se había convertido en un semillero de la vieja ideología. Si Konoha realmente quería cambiar, esa influencia tenía que ser erradicada de raíz. Toda la sala miró en silencio atónito. Nadie lo esperaba. El recién nombrado quinto Hokage, era despiadado. En el bando contrario, Hiruzen Sarutobi y su facción quedaron atónitos. ¿Estaba pasando de verdad? Naruto acababa de asumir el cargo y ya estaba ajustando cuentas una por una. Si esto continuaba, no quedaría nada del antiguo régimen. Y luego, Naruto declaró de nuevo, como el quinto Hokage, por la presente nombro a Ataque Kakashi como el nuevo jefe del Anbu. Kakashi se adelantó y asintió con respeto. Todo esto ya había sido arreglado previamente. Naruto continuó sin pausa. Ministro Kakashi, proceda inmediatamente a detener a todos los antiguos funcionarios senior de Konoha, incluido el tercer Hokage. Las palabras cayeron como un rayo. Los aldeanos alrededor de la plaza jadearon. Toda la audiencia, conmocionada. Los ancianos estaban horrorizados. Utatane Koharu, temblando, se adelantó y gritó. ¿Qué crimen hemos cometido? Incluso si eres el Hokage, no puedes arrestar a gente sin causa. Un murmullo se extendió por la multitud. Los aldeanos, inseguros de qué creer, comenzaron a susurrar entre sí. Muchos habían apoyado a la antigua administración. Y ahora, al ver a Naruto moverse tan rápida y duramente, dudaban. ¿Estaba purgando a los corruptos? ¿No era simplemente una toma de poder?
Había disuelto Root, despedido al consejo, eliminado a los instructores de la academia, y ahora se dirigía al propio tercer Hokage. Se sentía repentino. Duro. Extremo. Mitokado Omura y los otros ancianos se unieron a Koharu, acusando a Naruto a gritos. Estás siendo demasiado agresivo. No eres apto para liderar la aldea. Pero Naruto permaneció inmóvil, en silencio, imperturbable. Había esperado resistencia. Sabía que nunca se dejarían llevar tranquilamente. Y aún así, su voluntad se mantuvo firme. Ahora que me he convertido legalmente en el quinto Hokage, la voz de Naruto era tranquila pero firme. ¿De verdad creen que todavía me importan las protestas verbales de gente como ustedes? Pero aún así, no iba a dejarlos ir sin saber exactamente por qué estaban siendo removidos. Quería que cayeran, con claridad. No pudo evitar esbozar una sonrisa burlona mientras se giraba hacia ellos. Ya que exigen una explicación. Ministro Kakashi, por favor, enumere los crímenes cometidos por el antiguo tercer Hokage y sus asociados, uno por uno. Kakashi se adelantó sin dudarlo. Le dio a Naruto un breve asentimiento, luego se enfrentó a la multitud. Su voz resonó claramente en toda la sala. Cargo 2. Por miedo a que la influencia del clan Senju superara la suya, pasó décadas desmantelando deliberadamente el legado del primer y segundo Hokage, reduciendo al clan Senju casi a la extinción. Cargo 3. Por paranoia hacia el clan Uchiha, orquestó su aniquilación. Cargo 4. Codiciando la herencia del cuarto Hokage y los Uchiha, manipuló el poder y la influencia para apoderarse de lo que legítimamente pertenecía a sus descendientes. Hizo una pausa, luego añadió. Hay muchos más crímenes más allá de estos. Díganme, señor Hiruzen. Consejeros Omura, Koharu, ¿necesitan escuchar más? El peso de las palabras de Kakashi cayó como un martillo en la silenciosa sala. La audiencia quedó atónita. Por un largo momento, nadie dijo una palabra. Las acusaciones, frías, directas e innegables, hirieron profundamente. El tercer Hokage y su vieja guardia permanecieron inmóviles, sin palabras. Cualquier intento de réplica habría sido inútil. Los ojos de Sarutobi y Hiruzen deambularon por la multitud. En ese momento, parecía un hombre que había envejecido 10 años en un solo aliento. Como un sol poniente, su resplandor se había desvanecido por completo. Murmuró suavemente para sí. He perdido. Completamente, perdido. Después de todo, después de dar su vida a Konoha, así es como terminaba. Una amarga derrota. Omura Mitokado, Koharu Utatane y el resto del antiguo consejo compartían la misma expresión, hueca e indefensa. No sabían qué hacer. Con su autoridad hecha añicos, sus fuerzas dispersas y su poder roto, no quedaba nada. No tenían forma de oponerse a Naruto ahora. Se había acabado. Naruto los miró fríamente. No se regodeó. No los compadeció. Simplemente levantó la mano. Kakashi respondió inmediatamente, señalando a sus hombres para que arrestaran a Sarutobi Hiruzen y a los demás. Los juicios formales vendrían después. Pero por ahora, serían llevados bajo custodia. En medio de esta atmósfera, empapada de desesperación y silenciosa derrota, había un hombre que todavía no se había rendido. Shimura Danzo. Permaneció inmóvil, con una expresión incomprensible. Había soportado bajo el liderazgo de Hiruzen Sarutobi durante años sin lanzar un golpe de estado por su cuenta. Ese hecho por sí solo decía mucho sobre la profundidad de su paciencia, y la profundidad de sus esquemas. Y era esa misma paciencia, esa misma astucia, la que lo convertía en la última amenaza restante en la sala. Tan tolerante. Shimura Danzo había soportado durante tanto tiempo. Pero ahora, acorralado, despojado de su poder y sentenciado a detención, ya no quedaba razón para permanecer pasivo. El recién nombrado Hokage, Uzumaki Naruto, había ordenado su arresto. Estaba a punto de desmantelar Root y encarcelar a Danzo. Que así sea. Si habían decidido actuar en su contra, entonces Danzo contraatacaría. No era uno para someterse en silencio. Y todavía tenía un as final. El Sharingan. No solo cualquier Sharingan, sino el Mangekyou Sharingan tomado de Uchiha Shisui, un alumno que poseía un genjutsu prohibido y casi mítico. Kotoamatsukami. Como el temido dojutsu del clan Uchiha, el Sharingan no era un simple ojo, era un límite de sangre ancestral imbuido de secretos que podían doblar la voluntad de los demás. El poder de dominar la mente de una persona sin su conocimiento. Incluso de cambiar su destino. Y Kotoamatsukami. Era el pináculo de ese poder ilusorio. Un genjutsu definitivo que podía infiltrarse silenciosamente en la mente de una persona y alterar sus pensamientos, sin ser detectado. Sin sellos manuales. Sin disparador visible. Sin resistencia.
El objetivo ni siquiera se daría cuenta de que estaba siendo manipulado. Esa era la técnica oculta que Danzo había reservado para un momento exactamente como este. Un movimiento preparado no para la guerra, no para la batalla, sino para el control total. Y ahora, sin lugar a dónde retirarse, ese momento había llegado. Si puedo lanzar Kotoamatsukami en Uzumaki Naruto, entonces todo cambia. Una vez que sea mío, toda la estructura de poder de Konoha se vuelve mía. Su fuerza, su influencia, su linaje. Con eso, podré dominar el mundo shinobi. Podré unirlo bajo mi voluntad. Yo, Shimura Danzo, me convertiré en el líder supremo. Apenas podía contener la oleada de anticipación. En ese instante, mientras Kakashi lideraba al equipo de arresto hacia él, Danzo hizo su movimiento. Con un barrido súbito de su brazo, se quitó las vendas que cubrían su ojo derecho. Debajo de ellas, brillaba un único ojo giratorio de poder. El Mangekyo Sharingan de Uchiha Shisui. El ojo que contenía en su interior la técnica prohibida. Kotoamatsukami, la ilusión del mandato celestial. Conocido como el genjutsu más poderoso en existencia. Y ahora, estaba apuntando a Uzumaki Naruto. Kotoamatsukami, el genjutsu más poderoso entre todas las habilidades del Sharingan. Puede invadir directamente la mente de una persona y alterar sus pensamientos y voluntad. Y lo hace sin que el objetivo, o nadie más, se dé cuenta siquiera. Este terrorífico jutsu se originó en el Mangekyo Sharingan de Uchiha Shisui. Hace años, Shimura Danzo, obsesionado con el poder, robó a la fuerza uno de los ojos de Shisui. Ese acto le dio acceso a la habilidad prohibida, Kotoamatsukami. Desde entonces, Danzo había mantenido el ojo oculto y consideraba el jutsu como su as, el arma definitiva, solo para ser usada en un momento de absoluta desesperación. Después de todo, una vez usado, tarda años, quizás incluso una década o más, en recargarse en un anfitrión no Uchiha. Es por eso que Danzo nunca se había atrevido a usarlo a la ligera. Hasta ahora. Porque en este momento, Uzumaki Naruto no solo se había convertido en el quinto Hokage. Había emitido una orden directa de arrestar a Danzo. Y ahora, los agentes de Road que una vez lo siguieron se mantuvieron en espera bajo un nuevo mando. Rodeado por Ataque Kakashi y un escuadrón de Jonin de élite, Danzo se burló. Luego, sin previo aviso, de repente le gritó a Naruto. Uzumaki Naruto, mírame. En ese instante, Danzo se arrancó la venda que cubría su ojo derecho, revelando un Mangekyo Sharingan, brillando con un rojo sangre de poder prohibido. Kotoamatsukami. En el momento en que su mirada se encontró con la de Naruto, Danzo activó el genjutsu definitivo. Una oleada de abrumadora presión mental, como un tsunami, se precipitó hacia la mente de Naruto, intentando apoderarse de él al instante. Pero Naruto ni siquiera parpadeó. Simplemente se quedó allí, tranquilo, imperturbable. Porque ya había previsto este momento. Segundos antes de que Danzo hiciera su movimiento, Naruto había sentido el cambio. Y lo permitió. Porque quería ver hasta dónde llegaría Danzo. Y lo que es más importante, el poder espiritual actual de Naruto ya había trascendido los límites convencionales. Se encontraba en el umbral de un plano superior de existencia. Incluso la aterradora fuerza de Kotoamatsukami, conocida por subyugar a cualquiera, palidecía ante él. Para Naruto, era como una brisa rozando una montaña. Completamente ineficaz. Y luego, Danzo se dio cuenta. Kotoamatsukami no había funcionado. La ilusión definitiva, no tuvo ningún efecto. Su as había fallado, por completo. Imposible. Danzo miró con incredulidad. ¿Este chiquillo es siquiera humano? En ese momento, el miedo torció su rostro. Había planeado tomar el control de Naruto, luego usar al chico como un títere para gobernar Konoha, quizás incluso el mundo shinobi. Pero había fallado en el primer paso. El genjutsu imparable de Kotoamatsukami. Había sido hecho añicos sin esfuerzo por Uzumaki Naruto. ¿Qué diablos está pasando? Shimura Danzo se quedó inmóvil. Por un momento, ni siquiera podía pensar. Todo había pasado tan rápido. Su plan, su movimiento definitivo, había fallado. Y en el escalofriante silencio que siguió a su genjutsu fallido, todos finalmente reaccionaron. Todos los ojos se posaron en Danzo. Y, lo que es más importante, en el ojo que acababa de revelar. La venda que siempre cubría su ojo derecho se había ido. Ahora claramente visible para todos. Era un Mangekyo Sharingan. No un Sharingan normal, sino el ojo prohibido y evolucionado de un Uchiha. Danzo, tú. Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage, miró con incredulidad. Su antiguo camarada. ¿Había estado ocultando un Mangekyo Sharingan todo este tiempo? Los otros consejeros señor, Mitokado Omura y Utatane Koharu, estaban igualmente sorprendidos. Danzo nunca les había hablado de esto. Habían trabajado junto a él durante décadas.
Y sin embargo, esto se les había ocultado. Incluso para Danzo, que siempre estaba conspirando y manipulando, esto estaba más allá de sus expectativas. Entre la multitud, los aldeanos y shinobi de Konoha estaban igualmente atónitos. El señor Danzo tiene un Sharingan. No solo un Sharingan, un Mangekyo. Incluso la generación más joven, Hinata, Shikamaru, Ino y otros, se quedaron sin palabras. Shimura Danzo tenía un dojutsu que solo los miembros del clan Uchiha deberían poseer. Esto no era como Kakashi Sensei, quien recibió su Sharingan como un regalo de Obito Uchiha durante la tercera gran guerra ninja. Danzo había ocultado su ojo del mundo. Nadie, ni siquiera sus aliados más cercanos, lo sabía. A lo lejos, el primer Hokage, Senju Hashirama, y el segundo Hokage, Senju Tobirama, miraron desde sus formas etéreas, sus expresiones oscureciéndose. Incluso ellos fruncieron el ceño al ver a Danzo empuñando un Mangekyo Sharingan. Entre los vivos, los líderes de los clanes, Igayashi, Nara Shikaku, Yamanaka y Noichi, intercambiaron miradas sombrías. El mismo pensamiento cruzó sus mentes. Así que hasta dónde llegó Danzo para apoderarse del poder de los Uchiha. Naruto, de pie frente a Danzo, se burló. ¿Qué pasa? Dijo con frialdad. Sorprendido. ¿De verdad pensaban que no sabría de Kotoa Matsukami? Se adelantó, con electricidad crepitando en su palma. ¡Qué lástima! Ninguna cantidad de ilusiones o trucos puede superar la verdadera fuerza. Con un movimiento rápido, Naruto liberó una ráfaga concentrada de relámpago. El arco eléctrico cortó el brazo de Danzo, arrancando las vendas que lo cubrían. Y luego, bajo la luz del sol, una fila completa de Sharingan quedó expuesta en el brazo de Danzo. No uno, muchos. Docenas de ojos robados incrustados en su carne. La multitud jadeó, más fuerte que antes. Esto era mucho más horroroso que Danzo revelando un solo Mangekyo. Era monstruoso. Toda la audiencia, aldeanos, shinobi, todos, erupcionaron en shock y outraje. Incluso Danzo, ahora completamente expuesto, pareció conmocionado. ¿Cómo sabe Naruto todo esto? ¿Cómo ha descubierto este chiquillo, este mocoso, su secreto más oscuro? Pero antes de que pudiera recuperarse, Naruto se giró hacia la multitud y alzó la voz. A todos. ¿Ahora lo ven, no es cierto? ¿De dónde creen que vienen estos Sharingan? Son la prueba irrefutable de que la cúpula de Konoha orquestó la masacre de los Uchiha. Señaló directamente a Danzo sin dudarlo. Este hombre, Shimura Danzo, cosechó los ojos de un clan asesinado y experimentó con ellos. Toda la aldea cayó en un silencio atónito. Y luego, los susurros se convirtieron en gritos. La gente miró a Danzo. Miraron los Sharingan robados. Y comenzaron a creer en las palabras de Naruto. La evidencia estaba justo frente a ellos. No más excusas. No más silencio. Incluso el primer y segundo Hokage, espíritus de la era fundacional de Konoha, se giraron con decepción. La codicia de Danzo había cruzado una línea que ya no podía ser ignorada. No solo había robado ojos. Había traicionado la voluntad del fuego. Desde lejos, Uchiha Sasuke observaba. El anciano, Shimura Danzo. Finalmente expuesto por quien era realmente. Y la sangre de Sasuke hirvió con rabia. Este hombre es el que ordenó la masacre de los Uchiha. Si pudiera, Sasuke lo habría derribado en ese mismo instante. Pero antes de que pudiera moverse, una voz fría y autoritaria resonó en la arena. Uzumaki Naruto, de pie como el quinto Hokage, emitió su juicio sin dudarlo. Arresten a Shimura Danzo inmediatamente. De aquí a una semana, será ejecutado. El peso de esas palabras cayó sobre todos los presentes. Sin debate. Sin juicio. Solo sentencia. Naruto lo había declarado. Danzo Shimura moriría por ejecución. Un traidor a la aldea. Un criminal que había engañado a la gente durante demasiado tiempo. Moriría sin gloria, sin honor, sin una pizca de dignidad. Todos los que miraban, los aldeanos, los shinobi, los líderes de los clanes y el Hokage reanimado, supieron en ese momento. Una nueva era había comenzado. La era de Uzumaki Naruto. Pero Danzo, acorralado y condenado, no se desmoronó. No, ese hombre era demasiado terco. Y demasiado peligroso. En el momento en que escuchó el veredicto de Naruto, la furia de Danzo erupcionó. ¿Creen que me rendiré tan fácilmente? Ni siquiera los dioses pueden juzgarme. Arrancando los últimos restos de sus túnicas, la máscara de la diplomacia se había ido. Ahora solo quedaba la desesperación cruda. Mocoso de Uzumaki. Prepárate para morir. Danzo desató una oleada de chakra, violenta, salvaje y desafiante. Pero Naruto no parpadeó. No retrocedió. Simplemente levantó la mano. Y convocó el poder de la propia naturaleza. Una fuerza mucho más allá del simple ninjutsu, era una presión aplastante, divina. Como si los propios cielos hubieran emitido un juicio.
Con un solo movimiento, esa fuerza divina golpeó a Shimura Danzo, aplastándolo por completo. Silencio. Hasta. Su cuerpo parpadeó. Y Danzo volvió a la vida. Uno de los Sharingan incrustados en su brazo se había activado. Izanagi. La técnica prohibida de los Uchiha que reescribe la realidad por un solo momento. Pero Naruto no se sorprendió. Ya lo había previsto. Miró calmadamente el brazo de Danzo, contando los Sharingan. Y luego se movió. Una vez. Dos. Otra vez. Cada vez que Danzo intentaba resucitarse con otro Sharingan, Naruto lo mataba de nuevo. Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Ante los ojos de toda la aldea, Uzumaki Naruto abrumó a Shimura Danzo. Lo aplastó. Lo borró. Hasta que no quedaron más Sharingan que sacrificar. No más Izanagi. No más segundas oportunidades. Danzo finalmente fue derrotado. De verdad. Irrevocablemente. La gente miraba, sin palabras. Habían presenciado con sus propios ojos el otrora temido poder en las sombras de Konoha, casado, expuesto y derrotado por la propia mano del quinto Hokage. Incluso si Danzo hubiera intentado huir, no habría llegado lejos. No bajo la fuerza divina de Naruto. En menos de 10 respiraciones, se acabó. El hombre conocido como Shimura Danzo, manipulador de Konoha, carnicero de los Uchiha, abusador de Root, había terminado. En los momentos finales, el alma de Danzo tembló. Se había enfrentado a un poder que trascendía incluso las leyendas del mundo shinobi. ¿Cómo? ¿Cómo se había vuelto tan poderoso ese chiquillo? Había entrenado durante décadas. Había sacrificado la moral, los amigos, incluso la propia humanidad por la fuerza. Y aún así, fue completamente dominado por un chico que tenía la mitad de su edad. El cielo, es injusto. Ese fue el último pensamiento en el corazón de Danzo. Una amarga y desamparada rabia. Y luego, nada. ¿Y le importaría a Naruto? Por supuesto que no. Sin dudarlo, Naruto dio la orden. Kakashi, arreste a Shimura Danzo. En este punto, Danzo ya había usado todos los Sharingan incrustados en su cuerpo. No le quedaba más Izanagi. No más segundas oportunidades. Ni siquiera estaba calificado para desafiar a Kakashi. Y así, el hombre que una vez fue segundo solo después del Hokage en Konoha, fue esposado y sometido por Kakashi. Atado como un criminal común. El otrora poderoso Shimura Danzo, que había gobernado las sombras de la aldea durante décadas, ahora reducido a un mero traidor condenado. Observando la escena había 3 rostros familiares. Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage. Mitokado Omura y Utatane Koharu, los antiguos ancianos de Konoha. Miraron a Danzo, su antiguo amigo, y por primera vez en décadas, sintieron algo raro. Piedad. Porque en el fondo, sabían. Si este era el final de Danzo, el suyo podría no estar muy lejos. Después de que Danzo y la vieja guardia fueron llevados bajo custodia, Naruto dirigió su atención a otro lugar. Aún no había terminado. Especialmente no con los invitados de Tsunagakure. De pie ante Gaara, la Jonin Maki y la delegación de la aldea de la arena, Naruto les dio una elección. Ríndanse. O mueran aquí. Sus palabras resonaron en el aire tenso como un trueno. Los shinobi de la arena temblaron con una furia silenciosa, pero ninguno se atrevió a hablar en su contra. Estaban enfadados. Pero también impotentes. Después de todo, su cuarto Kazekage había muerto durante la invasión orquestada por Orochimaru. Y ahora, Tsunagakure ni siquiera tenía un shinobi de nivel Kage adecuado para liderarlos. No les quedaba fuerza para resistir la nueva Konoha bajo el gobierno del quinto Hokage Uzumaki Naruto. Los números eran abrumadores. Las fuerzas leales de Naruto incluían más de 1,500 Jonin, una cifra que superaba con creces a Nitin que la aldea de la arena pudiera reunir. E incluso los Jonin que antes habían apoyado al tercer Hokage, aunque derrotados, seguían siendo shinobi formidables, y todavía parte de Konoha. Pero lo más aterrador de todo, era Naruto mismo. Su fuerza personal era suficiente para aplastar una aldea entera. Una fuerza comparable a la del primer Hokage, el legendario Senju Hashirama, el dios de los shinobi. Ahora, si el mundo tuviera que nombrar a un nuevo dios de los shinobi, solo podría ser el quinto Hokage, Uzumaki Naruto. Frente a esta realidad, Gaara tomó la única decisión lógica. Sin dudarlo, habló en nombre de su aldea. Tsunagakure se rinde a Konohagakure. Naruto asintió con aprobación. Al menos Gaara entiende su posición. Sabe cuándo ceder. Con eso, la aldea de la arena se convirtió en parte de la creciente esfera de influencia de Konoha. Y ahora, de las 5 grandes naciones, solo 3 permanecían independientes. Kumogakure, aldea nube. Kirigakure, aldea niebla. Iwagakure, aldea roca. Entre los shinobi de Konoha presentes, muchos todavía estaban procesando lo que acababa de pasar. Habían visto cómo la otrora hostil aldea de la arena, que una vez lanzó ataques contra Konoha, ahora se sometía voluntariamente.
Era casi surrealista. Pero entendían una cosa. No fue la diplomacia lo que había llevado a Sunagakure de rodillas. Fue el poder. Y ese poder pertenecía a Naruto. Sin él, un ultimátum tan audaz habría llevado a la guerra. Después de resolver el asunto con la delegación de la arena, Naruto comenzó a consolidar el poder. Usando su autoridad como el nuevo quinto Hokage, emitió una proclamación oficial a todo el mundo shinobi. El liderazgo de Konoha ha cambiado. La era de Sarutobi Hiruzen y la vieja guardia ha terminado. Uzumaki Naruto ahora se erige como el quinto Hokage. Despachó enviados a través de las naciones, respaldados por la élite de Konoha. Al mismo tiempo, Naruto confió en Kakashi, junto con otros shinobi veteranos, el control de el Ambudo Ops Negros, la fuerza policial militar, el departamento de prisiones y detención y otras ramas clave de la administración de la aldea. Konoha entró en pleno movimiento. Las órdenes fueron despachadas. Las cadenas de mando fueron reorganizadas. La aldea zumbaba con una nueva energía. Y así, la destitución del tercer Hokage, la caída de Danzo y el ascenso del quinto Hokage Uzumaki Naruto, se extendieron como un reguero de pólvora por el mundo shinobi. Una nueva edad había amanecido. La noticia de la convulsión en Konohagakure se extendió como un reguero de pólvora. Y a través del mundo shinobi, la conmoción erupcionó. Las grandes aldeas, Kumogakure, Kirigakure, y Wagakure, todas quedaron atónitas por los titulares que llegaban de Konoha. La poderosa aldea oculta de la hoja, hogar de los mayores legados shinobi, había sido sacudida de adentro hacia afuera. ¿Cómo pudo pasar esto? La idea de que Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage, quien había liderado a Konoha a través de múltiples guerras y se había ganado el respeto de innumerables ninjas, pudiera ser derrocado. Pudiera ser destituido y encarcelado por un shinobi más joven llamado Uzumaki Naruto. Para la mayoría de los extraños, era impensable. Durante décadas, Sarutobi Hiruzen había sido el símbolo de estabilidad y poder en la hoja. Había sido la cara de su diplomacia, sus guerras, su paz. Pero ahora, ese mismo hombre había sido derribado por uno de los suyos. Y no un líder de clan. No un consejero anciano. No una de las bestias legendarias. Sino un chico. Un chico una vez etiquetado como contenedor de demonio. Una vez despreciado por su propia aldea. Uzumaki Naruto. Ahora de pie en la cumbre del poder. Y ese hecho envió ondas de miedo y asombro a través del mundo shinobi. Mientras tanto, de vuelta en Konoha, Naruto no había olvidado. Recordaba todo. Las miradas. Los susurros. Los hombros fríos. Los aldeanos que lo despreciaron, insultaron, ignoraron su dolor, todo por el 9 colas sellado dentro de él. Ahora que el antiguo régimen, Danzo, Hiruzen, Koharu, Omura, había caído. El siguiente objetivo de Naruto era claro. Aquellos aldeanos que se burlaron de su existencia, que lo miraron como si nada más que una bestia, enfrentarían consecuencias. Porque Naruto nunca había afirmado ser misericordioso. Lo había dicho antes. Y lo quería decir ahora más que nunca. Creo en ojo por ojo, diente por diente. Nunca volvería a dejar que el mundo lo pisoteara. Que el mundo me odie, con tal de que nunca deje que el mundo me vuelva a herir. El chico que una vez caminó solo por las calles de la aldea. Ahora era el dios de Konoha. Y esta vez, la aldea aprendería lo que significaba cosechar lo que había sembrado. Un día, de repente. En el corazón del continente Shinobi se encuentra la Tierra del Fuego, hogar de la aldea ninja más fuerte, Konohagakure. Y de pie en la cúspide del poder de Konoha, durante décadas, no era otro que el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Pero luego, noticias impactantes. Ese mismo Hiruzen Sarutobi, el hombre que había gobernado Konoha por generaciones, había sido derrocado por un ninja llamado Uzumaki Naruto. Sin embargo, Naruto no era un ninja ordinario. Era el hijo de Minato Namikaze, el cuarto Hokage, conocido en todo el mundo como el Destello Amarillo. También era el Jinchuriki del 9 colas, Kurama. No importa cómo se mirara, su sola identidad era suficiente para aturdir al mundo. Pero lo que realmente hizo temblar al mundo shinobi no fue su linaje, ni su estatus como Jinchuriki. Fue el hecho de que ese mismo Uzumaki Naruto, un chico tan ignorado durante tanto tiempo, había derribado al tercer Hokage. Eso, por encima de todo, envió ondas de choque a cada aldea oculta. Después de todo, ya fueras un ciudadano de Konoha, de las 5 grandes naciones, o un shinobi de una pequeña aldea sobreviviendo en las grietas de los imperios, había una verdad constante. Hiruzen Sarutobi se había erguido como el cimiento inamovible de Konoha. Había cumplido innumerables hazañas. Su nombre resonaba en todo el mundo shinobi. Incluso ahora, anciano y debilitado por el tiempo, el tercer Hokage seguía siendo una figura que nadie se atrevía a subestimar. Y sin embargo, en estas circunstancias, oír que la propia Konoha había sufrido una masiva convulsión interna.
que Sarutobi Hiruzen había caído. Era inconcebible. La Tierra del Rayo, en la cima de una montaña torcida entre nubes de trueno, se encuentra la fortaleza de Kumogakure, la aldea oculta en las nubes. Dentro de la oficina del Raikage, el cuarto Raikage, golpeó su puño con incredulidad al escuchar la noticia. ¿Qué? El viejo Sarutobi fue expulsado. Imposible. Aunque pertenecía a una generación más joven que Hiruzen, Sarutobi conocía bien el poder y la influencia que el hombre wielded. Fuerza, control, liderazgo, el dominio de Sarutobi sobre Konoha nunca había estado en duda. Es por eso que incluso alguien tan brusco y seguro de sí mismo como el cuarto Raikage se quedó atónito. La tierra de la tierra, anidada entre las montañas rocosas, se encontraba Iwagakure, la aldea oculta en las rocas. Dentro de la oficina del Tsuchikage, el tercer Tsuchikage, Onoki, se heló al escuchar el informe. Un largo silencio siguió. Después de todo, él y Hiruzen eran contemporáneos, ambos ancianos estadistas entre los Kage. Conocía bien a Hiruzen. Nunca imaginó que un rival con el que había luchado durante décadas caería no en el campo de batalla, sino en una lucha interna. Y en manos de un chico del que nunca había oído hablar antes. El tercer Tsuchikage, normalmente agudo y elocuente, de repente no sabía qué decir. La tierra del agua, rodeada por el océano, oculta en la niebla y la bruma, se encontraba Kirigakure, la aldea oculta en la niebla. Allí, la recién nombrada quinta Mizukage, Meiterumi, recibió la noticia de la convulsión en Konoha. Estaba igualmente atónita. La caída de alguien como Hiruzen Sarutobi. A manos de un chico llamado Uzumaki Naruto, para colmo. Increíble. Y sin embargo, extrañamente fascinante. Por alguna razón, Mei se encontró intrigada por este Naruto. Después de todo, ahora eran ambos quintos Kage. Y quizás, algún día no muy lejano, sus caminos se cruzarían. Uzumaki Naruto había logrado lo impensable. Con una fuerza abrumadora, derrotó al tercero Kage, Hiruzen Sarutobi. Esta hazaña por sí sola era digna de convertirse en parte de la leyenda Shinobi. En el momento en que se extendió la noticia de que Naruto Uzumaki se había convertido en el quinto Hokage, la emoción se extendió por todo el mundo Shinobi. Todos, amigos o enemigos, de repente se sintieron curiosos por este chico. Pero en este momento, en todo el continente. ¿Quién podía creerlo de verdad? ¿Quién podía comprender que Uzumaki Naruto había derrotado al tercer Hokage? Su nombramiento como quinto Hokage ya era lo suficientemente impactante, pero las circunstancias detrás de ello eran aún más escandalosas. Lejos, oculto en las profundidades de Amegakure, cubierto por la lluvia constante, residía el enigmático grupo conocido como Akatsuki. Más específicamente, la persona más conmocionada por esta noticia era Uchiha Itachi, un espía dentro de Akatsuki, operando bajo órdenes encubiertas una vez dadas por el propio tercer Hokage. En ese mismo momento, Pain, el líder de Akatsuki, convocó una reunión completa de la organización para discutir los repentinos desarrollos en Konoha. A medida que el mensaje de Pain se extendía por su red, uno por uno, los miembros activaron el jutsu de proyección de la estatua demoníaca, apareciendo como rostros fantasmales en la cámara de reunión astral de Akatsuki. Pain, Konan, Setsu, Uchiha Itachi, Kisame Oshigaki, Sasori, Deidara, Kakuzu, Idan. Cada uno de ellos se reunió, sus cuerpos espectrales parpadeando en la oscuridad. En ese momento, Konan dio la actualización. El puesto de Hokage en Konohagakure ha cambiado de manos. El nuevo Hokage, no es otro que el Jinchuriki del 9 colas, Uzumaki Naruto, el mismo objetivo que habíamos planeado capturar. Un silencio cayó por un momento. Luego Konan continuó. El antiguo Hokage, Hiruzen Sarutobi, y varios otros ancianos de alto rango de Konoha han sido capturados. Ishimura Danzo, durante mucho tiempo una de las figuras más peligrosas en las sombras de Konoha, será ejecutado dentro de una semana por orden del quinto Hokage. La revelación golpeó como un rayo. Incluso dentro de las filas de Akatsuki, una organización llena de criminales de rango S, este tipo de noticias era escalofriante. Solo Itachi era originario de Konoha, pero incluso los demás entendían. La influencia de Konohagakure se extendía profundamente por todo el continente. Si algo tan drástico podía pasar en Konoha, significaba que el equilibrio del mundo shinobi estaba cambiando. Y ahora, en un solo día, el hombre que una vez estuvo en la cumbre, el tercer Hokage, había sido destronado. Reemplazado por un niño. No solo cualquier niño, sino el mismo Jinchuriki que habían marcado para capturar. Como era de esperar, la noticia provocó una acalorada discusión entre los miembros de Akatsuki. Algunos no pudieron evitar mirar a Uchiha Itachi, un antiguo shinobi de la hoja. Se burlaron de él ligeramente. ¿Qué opinas, Itachi? Tu aldea seguro sabe cómo sorprender.
Itachi permaneció en silencio. Su rostro era una máscara fría e ilegible. Ignoró sus burlas. Pero en el fondo, estaba igualmente conmocionado que todos los demás. ¿Qué diablos pasó dentro de Konoha? ¿Cómo pudo el tercer Hokage ser derrocado? ¿Qué está pasando exactamente con este nuevo quinto Hokage, Naruto? A pesar de haber estado lejos de la aldea durante muchos años, Itachi todavía recordaba el pasado vívidamente. Recordaba a Naruto, un chico ruidoso y enérgico, nacido el mismo año que su hermano menor, Sasuke. En ese momento, Naruto apenas se había graduado de la academia. Solo tenía unos 13 años. 13. Y sin embargo, ese Naruto se había convertido en el quinto Hokage. No se trataba solo de derrotar a Hiruzen Sarutobi. Itachi entendía una verdad inquebrantable. Para convertirse en Hokage, uno debe poseer una fuerza igual a la de un Kage. De lo contrario, la aldea nunca lo reconocería. Incluso si Naruto tenía fuerza de nivel Kage, la fuerza por sí sola no era suficiente para reclamar el asiento de Hokage, especialmente contra alguien tan arraigado en el poder como el tercer. Pero de alguna manera, Uzumaki Naruto lo había logrado. ¿Cómo lo hizo? Esa era la pregunta que Uchiha Itachi no podía sacudirse. Pero después de que la ola inicial de shock pasó, Itachi no estaba particularmente preocupado por quien usaba el sombrero de Hokage ahora. En cambio, sus pensamientos se volvieron inmediatamente hacia una cosa: la seguridad de su hermano menor, Uchiha Sasuke, todavía viviendo dentro de los muros de Konoha. Cuanto más lo pensaba, más inquieto se sentía. Itachi sentía un profundo impulso de regresar, de ver todo con sus propios ojos. Fue entonces cuando Pain habló. Dio la orden. Itachi, Kisame, ustedes dos irán a Konoha. Necesitamos inteligencia de primera mano. Con los rumores corriendo y las fuentes subterráneas en caos, la inteligencia fiable era escasa. No podían permitirse confiar en los rumores. Tenían que verlo con sus propios ojos. Al mismo tiempo, las otras grandes aldeas shinobi, Kumogakure, Kirigakure, y Wagakure, todas despacharon a sus propios shinobi de élite para investigar. Konoha se había convertido en el epicentro de una tormenta. A través del mundo shinobi, la gente todavía se recuperaba de la noticia. Uzumaki Naruto, el chico una vez despreciado e ignorado, no solo había desafiado al tercer Hokage, sino que lo había derrotado. Y ahora, se sentaba en la cima de la hoja como el quinto Hokage. Shock. Curiosidad. Emoción. Pero mientras el mundo reaccionaba desde lejos. Dentro de Konoha, Naruto ya había comenzado el ajuste de cuentas. Todo lo que había soportado de niño, cada injusticia, cada humillación, ahora lo devolvería con creces. Ya fuera la élite corrupta del liderazgo de Konoha, encabezada por Hiruzen Sarutobi, o los aldeanos ignorantes que una vez lo rechazaron y despreciaron, Naruto los recordaba a todos. Ese día, el recién nombrado quinto Hokage, Naruto Uzumaki, emitió una orden a toda Konoha. Reúnanse debajo de la roca Hokage. Cada aldeano. Cada shinobi. Tengo un anuncio que hacer. A las 11 de la mañana, toda la aldea se había reunido. La plaza central bajo los rostros de piedra de los Hokages del pasado estaba abarrotada, la multitud se derramaba en los tejados, llenaba los balcones, se paraba en los callejones. Todos los ojos se volvieron hacia el frente. Y entonces aparecieron. Naruto Uzumaki, liderando la procesión. A su lado estaba el espíritu del cuarto Hokage, Minato Namikaze. Siguiéndolos. Kushina Uzumaki, Kakashi Atake, ahora jefe del Anbu, Jiraiya, el nuevo director de la Academia Ninja, Tsunade, ahora la directora del Hospital Konoha, y otras figuras prominentes, todas caminando con un propósito solemne. Se dirigieron al centro de la plaza, a una alta estructura debajo de la roca Hokage, cubierta con un paño rojo, su forma oculta. A la señal de Naruto, sus Jonin de élite trajeron prisioneros. Sí, prisioneros. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Mitokado Omura. Utada Neko Aru. Shimura Danzo. Todos fueron llevados al escenario encadenados. Los ancianos de Konoha, la mismísima base de su liderazgo durante décadas, ahora estaban humillados ante la gente que una vez gobernaron. Los jadeos se extendieron por la multitud. Los aldeanos miraban con incredulidad a los íconos caídos. Sus expresiones eran una mezcla de shock, confusión, y algo más. Arrepentimiento. Después de todo, solo habían pasado unos días, menos de una semana. Y los hombres que una vez veneraron habían caído de las cumbres más altas a las profundidades más profundas, desde la perspectiva de la gente. Era surrealista. Incluso si no les estaba pasando personalmente, no podían evitar sentirse abrumados. Emociones complicadas bailaban en sus rostros. Y desde el escenario, el tercer Hokage y sus camaradas miraron hacia el mar de aldeanos, muchos de los cuales una vez los idolatraron. Pero ahora, esos mismos aldeanos encontraron sus ojos no con reverencia,
sino con silencio, miradas conflictuadas, incertidumbre, y quizás, solo quizás, juicio. Para Sarutobi Hiruzen, para Omura, para Koharu, e incluso para el de Corazón de Hierro, Danzo, ninguno de ellos podría haber imaginado este final. Después de décadas de servicio, innumerables decisiones y una vida en el poder, así es como todo terminó. Expuestos. Encadenados. Olvidados por la gente que una vez lideraron. El destino. Realmente, podía ser cruel. Especialmente para los dos ancianos, Mitokado Omura y Utatane Koharu. Mantuvieron la cabeza gacha, incapaces de encontrar los ojos de los reunidos aldeanos de Konoha. Después de todo, estos habían sido una vez figuras imponentes del liderazgo de Konoha, y el Death Poder durante décadas desde las sombras. Durante mucho tiempo, miraron por encima del hombro a los demás, viendo a la gente común como herramientas para ser gestionadas, no ciudadanos a quienes servir. Pero ahora habían caído incluso más bajo que esos mismos civiles a quienes antes despreciaban. La humillación era aplastante. La caída, de ancianos intocables a criminales expuestos, era imposible de ignorar. El peso del momento presionaba sobre ellos, amargo y sofocante. Y sin embargo, el quinto Hokage, Uzumaki Naruto, no le importaba si podían aceptarlo o no. No estaba aquí para ofrecer misericordia. No estaba aquí para debatir. De pie erguido en el centro de la plaza, con una expresión firme e ilegible, Naruto dirigió su mirada a través de la multitud, luego, con una voz clara e inquebrantable, habló. Debido a los crímenes cometidos por el tercer Hokage y sus cómplices, crímenes que causaron un daño inmenso al pasado de Konoha y pusieron en peligro su futuro, he ordenado la construcción de un monumento. Un monumento del pecado, grabado con los nombres y hechos de los responsables de la decadencia de Konoha. Para que cada futura generación pueda recordar esta vergüenza y nunca olvidarla. Luego, con una orden final, Naruto levantó la mano. Descúbranlo. Los jadeos se extendieron por la multitud. ¿Estaba pasando de verdad? El quinto Hokage, Naruto, estaba declarando abiertamente a Sarutobi Hiruzen y los antiguos ancianos como criminales. No solo los había arrestado, había ido un paso más allá. Había tallado sus fechorías en piedra. Una marca permanente de vergüenza para permanecer a la vista pública. Para los aldeanos y shinobi que observaban, el significado era claro. Esto no era un simple cambio político. Era un ajuste de cuentas. Una purga del antiguo orden. Una quema de mentiras y sombras. Al mismo tiempo, la élite anterior, Hiruzen Sarutobi, Omura, Koharu y Shimura Danzo, sintieron que sus defensas finales se derrumbaban. Habían esperado represalias. Podrían haber soportado ser encarcelados. Incluso un juicio. Pero esto era aniquilación. Naruto no había buscado justicia. Había despojado su legado. Lo que habían construido durante décadas, su poder, su influencia, su imagen de protectores de la aldea, ahora se había convertido en una advertencia para que todos la vieran. En ese momento, se dieron cuenta. Naruto no necesitaba matarlos. Lo que había hecho era mucho peor. Y luego, un Jonin se adelantó a la señal de Naruto. Con un tirón brusco, el masivo paño que cubría el monumento fue retirado. Wash. El sonido resonó como una hoja cortando el silencio. Allí, erguido bajo la roca Hokage, se alzaba una imponente tableta de piedra negra. Tallada profundamente en su superficie, en kanji precisos e inequívocos, estaban los nombres, Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo, Mitokado Omura, Utatane Koharu. Debajo de cada nombre, sus crímenes, sus traiciones, sus mentiras. Toda la plaza quedó en silencio. La tensión se aferraba al aire como la niebla. Cada shinobi, cada aldeano, miraba el monumento, y sintió un escalofrío frío recorrer su espina dorsal. Esta ya no era la Konoha que pensaban que conocían. Era el comienzo de una nueva era. Esta tableta de piedra no solo estaba tallada en la plaza ante sus ojos, estaba grabada en sus corazones. Un símbolo. Una advertencia. Para toda Konoha. Aquellos que se atrevan a oponerse al quinto Hokage, Uzumaki Naruto, nunca tendrán un buen final. Naruto miró el monumento terminado, su sombra estirándose por la plaza. Llevaba los nombres y crímenes de aquellos que una vez estuvieron en la cima de Konoha. Y ahora, marcaba su caída. El corazón de Naruto se agitó con satisfacción. A partir de este momento, este monumento de los pecadores se erguirá para siempre. Un recordatorio silencioso para las futuras generaciones de Konoha. Nunca se vuelvan como el tercer Hokage y los suyos. Con el tiempo, Naruto sabía. La autoridad, la reverencia que una vez rodeó a Hiruzen Sarutobi, Omura, Koharu y Danzo. Sería reemplazada por el desprecio. Su legado se erosionaría. Y en 10 años, quizás incluso menos, el otrora venerado tercer Hokage sería recordado no como un líder, sino como un traidor a la verdadera voluntad de Konoha.
Luego, de pie erguido ante la multitud, Uzumaki Naruto, el quinto Hokage, habló de nuevo. Este es el monumento de los pecadores. Se erige como una lección que todos nosotros debemos recordar. Dejó que las palabras se asentaran. La gente lo miraba, algunos con asombro, otros con inquietud, otros con una comprensión silenciosa. Luego Naruto continuó. Además, por decisión unánime del nuevo liderazgo de Konoha, borraremos el rostro de Sarutobi Hiruzen de la Roca Hokage. En el momento en que lo dijo, un alboroto estalló. ¿Borrar el rostro del tercer Hokage? De la Roca Hokage. Esa montaña sagrada se había erguido durante generaciones, con los rostros tallados de los líderes de Konoha mirando hacia abajo en silencio vigilante. Esto nunca había pasado antes. Y sin embargo, estaba pasando ahora. Incluso el propio Sarutobi Hiruzen, encadenado, levantó la cabeza con incredulidad. Su rostro se puso pálido. Había esperado un castigo. Incluso había anticipado la desgracia. Pero esto. Que mi rostro, el símbolo del tercer Hokage, sea borrado de la Roca Hokage. Ser eliminado de la propia historia. Lo golpeó más profundo que cualquier hoja. Una vida de servicio, reducida a escombros.